En este momento vamos a presentar su palabra, esa palabra poderosa que a través de las edades ha sido la esperanza de su pueblo, que a través de las edades Dios ha tenido gran misericordia por su heredad. En Apocalipsis 2, versículo 10 nos habla sobre la experiencia de la iglesia en tiempo pasado. No temas lo que ha de padecer. El diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que sea. Tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Según la historia, el tiempo de la cruzada de la Inquisición, el Diocleciano de Domiciano, cuando el martirio de los santos se hacía ver por toda Europa, la iglesia sufría amargamente en las catacumbas, en las cuevas internas, en los desiertos, en los Piamonte. Por los desiertos fueron perseguidos como fieras. Todo esto la iglesia ha pasado. ¿Por qué tribulación? ¿Por qué tanto sufrimiento para la heredad de Jacob? Ciertamente, en cierta parte de las Escrituras dice que la iglesia se mantiene a un nivel mejor espiritual, sufriendo que estando en paz. Ahora, si las 7 iglesias le dice que sus obras postreras eran mejores que las primeras. ¿Por qué? Porque las primeras estaba consciente con el Estado, vivía conforme al mundo, es decir, estaba tranquila, tenía todo en su casa, tenía placer, es decir, trabajo, tenía tranquilidad. Mientras que la iglesia de la etapa postrera fue terrible bajo la persecución de los Césares. Entonces la iglesia está a un nivel mejor que el primero, porque la iglesia estaba huyendo, la iglesia estaba orando, la iglesia estaba meditando en su grandeza, es decir, pensaba más en Dios. Mientras el hombre esté afanado en sus quehaceres, mientras el hombre está apartado de la relación con Dios, como dijo Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. El hombre se separa de Dios, inconsciente o consciente. Cuando el hombre se para frente a este mundo y el mundo le ofrece varias oportunidades, como en el caso de el justo Lot, la Biblia dice que este hombre sufría al ver y oír lo que decían en Sodoma. Pero poco a poco esa solución económica fue a partir de lo que creía. Encontramos en la Biblia que su esposa no era convertida, que sus hijas no eran convertidas y que él sufría amargamente dentro y fuera al mirar la conducta de los impíos y también a ver esa vida espiritual lenta de sus descendencias como ser sus hijas. Por lo tanto, la Biblia dice que tenemos que tener un espíritu de oración, un espíritu de estudio, un espíritu misionero. En medio de la tempestad de este mundo, cuando las oscuridades los envuelve, el profeta dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. He aquí que tiniebla cubrirán la tierra. De manera que en este momento nos queda levantarnos de nuestro estado espiritual, ese amor primero. En la iglesia, la primera iglesia de las 7 dice que habían dejado su primer amor, porque se habían hecho un poco así tibiones. Entonces la iglesia entra en una enfermedad anémica, es decir, conformista a este mundo. A veces los años de la vida cristiana, a veces la economía, a veces las enfermedades, a veces los problemas familiares no dejan de afectar a aquel soldado que está en trinchera de guerra contra el diablo. Ante ese problema, el apóstol Pablo dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podamos resistir al diablo. Necesitamos revestirnos de ese poder maravilloso de su Espíritu. Necesitamos estar llenos de Dios
Necesitamos tener esa espada bien afilada para poder pelear con el enemigo. El enemigo tiene muchas armas escondidas que usted no las conoce. Dice un testimonio que Satanás no duerme un minuto mientras usted duerme noches enteras. Él no pierde un momento para atacarle. Usted no está en guardia. Él aprovecha toda debilidad. Él nos conoce las debilidades y por ahí va a atacarnos. Sí, estimado oyente, Cristo es la solución ante este adversario. Dice la Biblia en 1 de Pedro, el capítulo 5 y versículo 8, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. ¿Se da cuenta? Que usted no es un frijolito que se lo va a comer el diablo fácil, sino que él come almas. Él no vive de frijoles ni de tortilla como vive usted. Él vive de las almas. Por lo tanto, él tiene la competencia. Él quiere que usted vaya a acompañarlo al infierno. Él quiere que usted no llegue a esos lugares especiales que él está en el cielo. Él no quiere que usted sea salvo. Él es un príncipe en este mundo. Trata de cegarnos, dice Pablo, que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los hombres incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Se da cuenta? ¿Qué clase de arma es la que tiene para que usted pierda su visión espiritual? La hermana en un testimonio dice que miró una visión que los ángeles malos tiraban unas bolas negras y que aquellas personas que no estaban velando, que no estaban orando, esos humos negros le ponían turbado, mientras que aquellas personas que estaban velando, que estaban orando, le tiraban las bolas negras, pero dice que los ángeles disipaban esas bolas que tiraba Satanás. ¿Cómo está su vida espiritual, amigo? ¿Amiga? ¿Cómo tiene su nivel espiritual? Recuerde que en las manos de Dios está su eternidad, pero también en sus manos está su destino. ¿A dónde ha de padecer? ¿A dónde ha de gozar? Usted tiene que seleccionar dónde pasar la eternidad. No tenemos tiempo para jugar con el pecado. En medio de la tempestad de este mundo, necesitamos la paciencia de Dios. El apóstol había recomendado que tuviéramos paciencia, y paciencia para aquella iglesia. No tengas temor lo que el diablo va a hacer. Va a echar a alguno de vosotros a la cárcel. Seréis tribulados por 10 días. 10 días simbólico que simboliza 10 años. 10 años de persecución masiva. Fue una cruzada de masacre. La noche de Bartolomé, donde la iglesia fue recogida en montones. Donde la iglesia fue recogida en las calles. Esa noche negra, los cristianos fueron recogidos con sus Biblias. En las calles eran montones de cristianos maniados, amarrados por orden del emperador. Esa noche podían verse las hogueras en toda la calle. Fue una noche sanguínea, fue una noche horrible que Satanás mató miles de cristianos. Pero la iglesia que muere en Cristo no tiene pérdida más que este cuerpo. Pero en la eternidad, el apóstol Juan lo ve con vestiduras blancas, aquellos que habían salido de gran tribulación, aquellos que habían emblanquecido su vestido en la sangre del Cordero. Sí, hermano, el morir en esta vida sin Cristo es una pérdida terrible. Pero morir en Cristo, dice el apóstol, que es ganancia. Quizás para la familia es una pérdida. Quizás en este mundo para gozar es pérdida. No, pero para Cristo, si usted está bien, es ganancia. Pero si usted está en pecado y usted no está preparado, usted no merece vivir. Tiene que vivir, porque el que gana, si usted muere en pecado, es el diablo. El diablo tira una carcajada de triunfo cuando usted muere en pecado, porque no tiene esperanza, no tiene acción a la vida eterna. Sí, se nos acerca la tempestad nuevamente. El mundo está abrotado.
el mundo está llegando a su final, pero antes que llegue ese final, Dios tiene que rescatar a su iglesia, esa iglesia que la considera como la niña de sus ojos, esa iglesia que a través de las edades ha sido lo más apreciado por el cielo. Si hay algo en la tierra que Dios ama, dice el testimonio, iglesia. Si Dios no tuviese una iglesia en la tierra, dice el apóstol, si Dios no lo dejase un remanente semejante a Sodoma y Gomorra fuéramos. Gracias al Señor que los permite un tiempo de que su iglesia está todavía en esta tierra. Dios nos dé su bendición, Dios nos dé su espíritu, nos dé ese poder transformador para que podamos estar frente a la gran tempestad que se avecina como un huracán. ¿Cómo está su vida espiritual? Pida a Dios que Él le pueda llenar de su espíritu. Es mi deseo. Amén y amén.